o mejor dicho, en ocasiones vienen a la iglesia temiendo que cuando venga el Señor se queden, pero hay algo superior a cuando venga el Señor y pase ese suceso. Ese suceso es importante, es clave en la vida, en la historia de la vida del hombre, pero hay algo superior, hay algo después de eso. Porque así mismo como el principio Dios creó una tierra perfecta, un hombre perfecto conforme a su corazón, a sus caminos, así mismo Dios nos quiere a nosotros preservar y llevarnos a ese diseño después de los tiempos. La Biblia habla en el último capítulo de Apocalipsis acerca de un cielo nuevo y una tierra nueva. A lo mejor mucha gente se prepara solamente para la venida del Señor, pero hay algo después de eso. Los diseños han sido revelados por Dios. ¿Para qué? Para preservarnos para algo superior en Él. No sencillamente para soportar las pruebas. Los diseños, aunque nos preparan para soportar los embates de las aguas, como pasó allí con el diluvio, como están preparados para pasar el diluvio y para pasar todo este tiempo diría yo, de peligro a la vida. Mucha gente se prepara solamente para esto, pero hay algo después de la prueba, hay algo después del diluvio, hay algo después del embate, hay algo después que Dios nos está preservando. No te enfoques solamente en prepararte para una prueba, porque estamos siendo entonces cristianos muy débiles y superficiales. No, yo me estoy preparando para cuando venga la prueba, No, hay algo después de eso. Dios te revela diseño para que tú puedas vivir no solamente la prueba, sino para que puedas vivir después la promesa cumplida de Dios. Porque recuerda que las pruebas, los embates son parte del proceso para llegar al propósito del Eterno. Esta madera me inquieta por eso, porque esta madera como característica principal dice que era flexible además. Dios nos dio diseño para que seamos flexibles, pero a la misma vez fuertes ante los embates de las tinieblas. ¿Flexible a qué? Flexible a la palabra, flexible al mandato de Dios, flexible al diseño de Dios. Mucha gente se hacen rígido al diseño de Dios, pero se hacen flexibles a los embates del mundo. Habla acerca también, era una madera que era impermeable, no le podía penetrar el agua. Era una madera que no se podía mojar. Se mojaba en el exterior, pero esa agua no llegaba a corromper la madera. Fíjense en los detalles de los cuales nosotros a veces miramos en la palabra y dejamos pasar. Cuando Dios nos dio un diseño es para que, aunque por fuera nosotros podamos estar rodeados de cosas que nos pueden dañar, en el centro, en el corazón de la madera no llegaba la corrupción por causa del agua, porque la madera era impermeable. Eso es lo que significaba. Podamos estar rodeados de corrupción, podemos estar rodeados, dice la Biblia, como pasó aquí, que toda la tierra estaba siendo corrompida. Aquí dice que todo hombre había corrompido su camino en la tierra. Y yo no sé si te das cuenta que hoy vivimos esos tiempos donde todo el mundo está corrompido en su propio camino. Los hombres, así dice la Biblia, los hombres se están dando el casamiento, hombre con hombre, mujer con mujer. Hombres se echan con bestias, mujeres también con las bestias, hablando de animales. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, pero hay un diseño que Dios nos dio. Y ese es el diseño por el cual Dios quiere preservar nuestra vida, no solamente para pasar de este mundo, sino para llegar a vivir en la eternidad con el Señor Jesucristo. No solamente esto, sino que Dios también le dio otra sustancia. Y le dijo, tú la vas a calafetear con brea. La brea era un material, como un pegamento, era bien pegajoso, pero a la misma vez esto cubría la madera para que ni siquiera llegara a mojarse. Y cuando nosotros hacemos, como diría yo, una analogía, podemos decir que Dios nos dio su espíritu para que no solamente nosotros no nos corrompamos, sino para que la corrupción del mundo no nos pueda tocar. No es que estamos en
en una urna de cristal, sino de que la corrupción va a venir a nosotros, pero no nos va a poder tocar. ¿Por qué? Porque estamos revestidos con el Espíritu de Dios. Hemos sido diseñados de adentro hacia afuera como una madera flexible, impermeable, fuerte, rígida, resistente, pero además de eso nos dio una cobertura. Diga conmigo, cobertura. Dios le dijo a Noé: yo te voy a usar esta madera, pero no solamente se va a quedar ahí, sino que le vas a cubrir con algo más. Diga, algo más. Ese algo más que Dios nos dio para nosotros es el Espíritu de Dios. Dios nos diseñó a nosotros para que podamos ser resistentes, para que podamos ser firmes, para que no podamos corrompernos. Pero además de eso nos dio al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vio que no era suficiente la madera, necesitaba algo más. Dios vio que nosotros en Él somos fuertes, pero necesitamos algo más. Ese algo o ese alguien es el Espíritu de Dios. No pienses que eres fuerte porque Dios te llamó. Eres fuerte porque estás cubierto con el Santo Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es parte del proceso que debemos pasar? ¿Qué sucede cuando los diseños no se están cumpliendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Qué está pasando? Dice Mateo capítulo número 24. Versículo número 37, lo tenemos acá en pantalla. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, así también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Es necesario estar predicando, hablando, enseñando acerca de esto. Porque nosotros no estamos en la tierra, como le decía anteriormente, para no ser muy repetitivo, para prepararnos para el día malo. Estamos preparándonos para que nuestra vida sea preservada para algo superior a eso. Déjame darte una buena noticia. Hemos sido preparados para vencer las pruebas. Nosotros vencemos. La prueba es algo que ya nosotros no tenemos ni que tener preocupación con eso. No sé si el enfoque de la vida de algunos de nosotros ha sido: ahí viene la prueba, la voy a hacer. No, mira, preocúpate de eso. Hay algo superior. Diga conmigo, hay algo superior. Y Dios nos está preparando para algo superior. Esos diseños que Dios te dio es para preservarte, para que te des cuenta, para que estés apercibido, porque aquí dice la Biblia: más como en los días de Noé, antes del diluvio, así mismo está sucediendo hoy. Está viendo terremotos, estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, estamos viendo lo que pasó en Japón, estamos viendo lo que pasó en la parte de Cuba, de Pinar del Río afuera hubo un terremoto también, que comenzó en el mar, se sintió en Pinar del Río. Y estamos viendo en Filipinas también, pero antes de eso, tiempos atrás, vimos los maremotos que estaban sucediendo, los rumores de guerra, la guerra. Estamos viendo todo lo que la palabra está diciendo, y muchas personas todavía están pensando en prepararse para el día malo. Déjame explicarte algo. Nosotros nos preparamos porque la venida del Señor está cerca, pero no nos vamos a quedar ahí. Hay un día después. Es como pasó con Cristo. Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Él no se quedó en la tumba. La venida del Señor no es el final. Hay algo después de eso. Nos preparamos para cuando Él venga, estemos listos a partir juntamente con Él, a ser levantados juntamente con Él. Pero hay algo después de la venida del Hijo del Hombre. No enfoques tu vida solamente en un hecho. La Biblia, la palabra de Dios es infinito. Dice, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. La gente hoy come y bebe
pero fíjense, comiendo y bebiendo, no está hablando de una comida común cualquiera, está hablando de como en los días de Noé, como había idolatría en la tierra, estaban comiendo de los sacrificados a los ídolos, porque comer no es malo. No vaya a pensar ahora, no voy a comer, porque la venida del Señor está cerca. No, sigue comiendo costillas, pastor, pero también es necesario que nos preparemos y cuidarnos de lo que estamos comiendo, tanto físico como espiritualmente. Porque hay mucha gente que está preocupándose por qué va a comer, por qué va a beber, pero hay algo superior a eso, hermanos. Dios te va a suplir. ¿Cómo Él lo va a hacer? No sé, alguien hace unos días decía, no me importa si hoy, no sé, no me interesa lo que suceda. Yo sé que mi Dios me va a suplir. Me va a suplir. No sé de qué manera lo va a hacer, pero ya yo lo he vivido. Hablaba con alguien estos días atrás y nosotros sabemos lo que es vivir la necesidad. Lo que es levantarnos en la mañana y no tener un plato de comida para el mediodía, ni siquiera para por la tarde, lo más pronto, para el mediodía. No sabíamos de dónde iba a salir, pero Dios se encargó de suplirnos. Ahora, es necesario que seamos diligentes en el Señor. No es ahora que, como yo sé que Dios me va a suplir, me voy a sentar en mi casa, voy a levantar los pies y voy a hacer un vago, en mi caso un haragán. Yo tengo que ser diligente, no solamente en buscar el alimento, en buscar la presencia de Dios, en buscar también el trabajar con mis manos para que Dios bendiga el fruto de mis manos. Esta gente estaban comiendo y bebiendo, no sé si se dieron cuenta, pero días antes del terremoto en Venezuela hicieron una gran fiesta de idolatría donde comían, bebían y hacían cualquier tipo de orgías. Eso pasó. Eso fue lo que pasó. Vi un video de un pastor en Venezuela unos días antes del terremoto. También estaba profetizando lo que Dios le estaba revelando y la gente no lo quisieron hacer caso. Hoy estás hablando de que el Señor viene, de que la venida del Señor está cerca, de que hay algo superior, de que Dios te quiere preparar para algo, y la gente lo oye y sigue viviendo en su manera de vivir. Recuerdo que este pastor estaba hablando y decía, atención Venezuela, porque va a suceder eso mismo que sucedió. Y mencionó las ciudades donde iba a suceder y así sucedió. Pero así la gente no prestaron oído a lo que Dios estaba hablando. Comenzaron a comer y a beber y a hacer fiesta a Ogún y a hacer fiesta a cualquier tipo de idolatría. Ese es el resultado de no escuchar la voz de Dios. De no apercibirse de que Dios te está dando diseños y no entrar a los diseños, no aplicar los diseños de Dios. Dice primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo número 13. Pero fíjense que antes de hablar Dios de la venida, porque aquí en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, habla acerca de la venida del Señor. Pero si nosotros brincamos un poquitico más atrás, yo no lo voy a leer, pero usted si quiere lo anote y lo lee en casa. Hay un subtítulo que dice, la vida que agrada a Dios. Es decir, que había un diseño antes de Dios hablar acerca de la venida de Jesucristo, de la venida del Hijo de Dios. Había un diseño. Y le voy a decir por arribita nada más lo que dijo el Señor antes de hablar acerca de su venida. Decía, por lo tanto, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera en que aprendiste de nosotros como conviene, conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad del hombre de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Dios está dando un diseño. Diga conmigo diseño. Dios le está diciendo, es necesario que ustedes pasen todas estas cosas. Hablando Dios acerca de la vida que agrada a Dios. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4, luego, versículo número 13, comienza a hablar y le dice, después de todo esto, después que Dios le dice, procuren tener tranquilidad, ocupados de todo, Dios está dando instrucciones para un diseño. Y luego Dios en versículo 13, a través del apóstol Pablo, le dice a los tesalonicenses, eso es para ti y para mí hoy, hermanos. Amén. Pero tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
La tristeza va a venir en nuestra vida, pero nosotros no nos vamos a entristecer como los que no tienen a Cristo. Nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Está hablando de los muertos. Pero no vamos a hablar de los que estamos acá en la tierra todavía. Por lo cual os decimos que esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, diga nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. Es decir, que no vamos a ser antes, vamos a estar ahí juntamente con ellos en la venida del Señor. Está hablando la palabra. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para servir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Con estas palabras. Dios le está diciendo, mira, tenemos que tener por seguro de que el Señor va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, yo tengo que alentar a mi hermana, la venida del Señor está cerca. Es necesario seguir los diseños, es necesario buscar a Dios, es necesario rendirnos a Dios, porque estos tiempos, hermano, porque estos tiempos están siendo bien malos, los tiempos están corrompidos, las generaciones están corrompidas, como en los días de Noé. Está hablando que será la venida del Hijo del Hombre. En la venida de Noé, en el tiempo de Noé, disculpen, no solamente sucedió que venía un diluvio, sucedió antes de eso, de que había mucha maldad, que el hombre había corrompido su camino sobre la tierra, pero, diga conmigo, pero había un hombre que era justo delante de Dios. Había un hombre que era justo, este era Noé. Yo creo que en este tiempo, a pesar de que hay mucha corrupción, a pesar de que el hombre se está dando en casamiento, se está casando, está comiendo y bebiendo, sacrificando a los ídolos, haciendo fiesta de idolatría, aún así hay gente todavía justa delante de los ojos de Dios. Hay gente, en otras palabras, que se han preocupado por seguir los diseños del Eterno para nosotros. Y cuando el Señor venga, Él va a buscar gente que esté dentro del diseño que Él estableció. A lo mejor esta palabra te parecerá dura, pero es necesario para este tiempo entender de que si cuando el Señor venga no estás en los diseños que Él estableció, te vas a quedar. Diga conmigo diseños. Y te voy a repetir esto para ir cerrando porque el tiempo ha avanzado. Pero estos diseños de los cuales vengo hablando desde el principio, y te lo voy a volver a repetir, son los diseños que nos están preservando para un día después de la venida del Señor. Para un tiempo después, para algo mejor. Ahora, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No te preocupes cuándo va a venir o cuándo no va a venir, al final no lo vas a saber. Ya para que no comiences a mirar videos de personas que están profetizando que si en mayo, que si en julio, que si en el 2025. Hermano, 2026, 2028, no le hagas caso a eso. No te preocupes por los tiempos o las ocasiones. Preocúpate porque estar en los diseños del Eterno para cuando Él venga, Él seas levantado juntamente con Él en las nubes para que le sirvamos al Señor de gloria. Mas vosotros, hermanos, y con esto voy a cerrar, mas vosotros